Bien, tengan muy buenas tardes, chicos y chicas de primeros años técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Como siempre, es un gusto saludarles. Espero que estén muy bien. Creo que ya los chicos que están de manera presencial en el cole ya se empezaron a conectar. Y bueno, no sé si algunos no, bueno, los que están en el cole no pueden activar su micrófono, y si eso es así, no se preocupen. Lo importante es que prestemos atención a la clase, que vayamos aprendiendo, que vayamos llevando la secuencia de los temas. Y bueno, les agradezco a todos por estar ya de manera responsable en la clase de hoy. Vamos a comenzar, como siempre, anotando la fecha en nuestro cuaderno. Ahora estamos en el día martes 18 de mayo del 2021. Cada vez vamos avanzando más y cada vez siento más rápido el paso del tiempo. Así que hoy nos corresponde, bueno, vamos a hacer la presentación según nuestra agenda de un contenido nuevo y de un indicador de logro nuevo. Ayer terminamos ya el tema de la metáfora, ahora iniciamos un tema que es bastante interesante, bastante bueno, que es un tema de corrección ortográfica de textos. Vamos a seguir mejorando nuestra ortografía. Solamente les voy a decir las respuestas de la actividad de la metáfora que ayer quedamos en que nos faltaba o que nos quedó sin finalizar, pero no se me ha olvidado. Si lo vamos a terminar, voy a dar las respuestas para ver si ustedes lograron hacerla o lograron realizarla en su cuaderno. Pues solo vamos a corroborar que nos haya salido buena para que el tiempo también nos alcance, porque el tema de la corrección ortográfica, si a veces me emociono mucho y me extiendo, no lo voy a lograr terminar, y si quiero finalizarlo en esta hora. Luego vamos con la reflexión del día de hoy. Luego vamos a hacer la lectura mecánica, que en este caso vamos a seguir avanzando en la lectura del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es la obra que ya les mencioné que se va a evaluar en el examen. Y para eso vamos a retomar la lectura de parte de ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ustedes recuerdan, cuando estábamos trabajando en la modalidad 100% virtual, íbamos por número de lista. Entonces, ahora lo vamos a seguir haciendo así, solo que esta vez los que van a leer son los que estén en su casa, ¿verdad? Los que el día en el que hagamos la lectura, por ejemplo, hoy, si la persona que yo menciono está en su casa y no tiene dificultades con el micrófono, pues me va a ayudar a hacer la lectura. Yo sé que a veces nos ponemos nerviosos y nos estresamos y sentimos que nos vamos a desmayar cuando leemos, pero solo es cuestión de leer según su ritmo, procurando hacerlo bien, por supuesto, pero no es una exposición, no es que yo les voy a preguntar, vaya, hoy me explica la lectura, sino que es simple y sencillamente para mejorar nuestra capacidad, nuestra velocidad lectora, nuestra entonación, y también empezar a superar esto del pánico escénico, ¿verdad? Que a veces padecemos de esta dificultad. Y la idea es que ahorita que estamos poquitos, es decir, solo está las dos secciones, solo tenemos a primero E, primero F y mi persona, entonces no hay ningún problema, ni siquiera somos el montón de conectados. Si fuéramos un montón y dijéramos, ah, no, puchica, si hay como 100 conectados, tal vez, pero de lo contrario, no. Así que vamos a hacer la lectura mecánica, luego voy a desarrollar el tema y luego tendremos el espacio para preguntas y respuestas. En esto del espacio para preguntas y respuestas, siempre les recuerdo una cosa, siempre se coloca al final de la agenda, pero si cuando yo esté explicando a usted le surge alguna duda, puede activar el micrófono. Ahora que estamos trabajando y que yo estoy, digamos que en la modalidad virtual también, igual que ustedes, sí pueden activar el micrófono y los voy a escuchar, ¿verdad? A diferencia de lo que pasaba hace un par de semanas, que yo les pedía que levantaran la manita en Zoom. Si lo pueden hacer, está bien, pero si no, pueden activar el micrófono sin problema y opinar o preguntarme algo. Yo les voy a contestar en el transcurso de la clase si usted lo necesita. Así que vamos a empezar ya. Vamos a anotar el tema. Anótelo usted en su cuaderno. Y el contenido es la corrección ortográfica de textos. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a estudiar? Vamos a ver el uso de si no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, puchica, y ahí, señor, y ese montón de cosas. Vaya, cuando yo lo dije, sonó igual. Por esa razón es que es necesario estudiarlo para que en la escritura, cuando a usted le toque utilizar estas palabras, las pueda emplear de manera adecuada. Y ese es el indicador. Si se fija, dice, revisa
y corrige ortográficamente textos propios o ajenos, respetando las convenciones que rigen la escritura. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar lo que interesa es que usted conozca la teoría, que apliquemos esto en nuestra cotidianidad, o sea, que usted lo sepa usar en los textos que usted hace. Y si en algún momento determinado nosotros encontramos a alguien que no está utilizando de manera adecuada o que no está utilizando de manera pertinente estas palabras, que seamos nosotros capaces de ayudarle o de colaborarle a mejorar su ortografía. No quiere decir que me voy a burlar de él o que le voy a hacer bullying, que le voy a decir, vos que no sabés, que no te han enseñado. No, no se trata de eso. Se trata simple y sencillamente de colaborar y explicar amablemente a alguien, por ejemplo, decirle, mira, compañero, fíjate que aquí tú has escrito por qué de esta manera, pero tiene que ser así. Entonces, ese es uno de los objetivos o el indicador del logro es que sepamos aplicar nosotros de manera individual, pero que también seamos capaces de ayudar con alguien que necesita alguna corrección en cuanto a eso. Entonces, mientras ustedes anotan esta parte, voy a traer a su mente algunos recuerdos. Piensa usted, por ejemplo, cuando cree, no me va a responder, solo es para usted. ¿Cuándo cree que se utiliza o en qué momento usted para escribir utiliza sí, no unido y cuándo utiliza sí, no separado? O cuando se utiliza el por qué unido y sin tilde, o cuando se utiliza el por qué unido y con tilde, o cuando se utiliza el por qué separado y con tilde, y cuando se utiliza el por qué separado y sin tilde. ¿Cuál de estos, ahora sí, alguien que active el micrófono y me diga, señor, yo sé cuándo se usa este, que esté seguro y que me diga cuál conoce? Vamos a ver si alguien conoce alguno. Está difícil. Anelis. Hola, señora, buenos días. Hola, Anelis, buenos días. Bueno, buenas tardes, siempre se me olvida. Sí, bueno, ya buenas tardes. Sí, cabal. Vamos a ver, Anelis, ¿conoces el uso de alguna de esas palabras? Si no me equivoco, el por qué separado y sin tilde lo utilizamos cuando estamos realizando una pregunta. ¿por qué separado y sin tilde? Va. No, con tilde, con tilde. Ah, con tilde, va, perfecto, exacto, así es. Este es para preguntar, muy bien, vaya, Anelis tenía la certeza y está correcto. Muy bien, Anelis, perfecto. ¿Alguien conoce otro? No estoy segura, que el por qué sin tilde y unido es para responder la pregunta. Muy bien, perfecto. Este que es unido y de hecho aquí también no sé quién está escribiendo, bueno, alguien me escribe en el chat, pero no sé quién está con este usuario. Si me colocan el nombre de quién es, asumo que es alguien que está en el colegio, porque el usuario que me sale es de alguien con el que acabo de estar en clase anterior, pero si me colocan el nombre de quién es, porque Evelyn me dio la respuesta en el micrófono, pero alguien me ha dado la respuesta también en el chat y está correcta. Solo me escribís en el chat quién es. Ah, Roxana, va, perfecto. Muy bien, Roxana, está bien. Entonces, tanto Roxana como Evelyn también acertaron, también están en lo cierto porque este uso es para responder, va. Y de hecho, los dos que me han dicho son los más utilizados, los que más empleamos y los que más conocemos. Así que felicito a Annelise, felicito a Roxana y felicito a Evelyn porque sí conocen, aunque tienen alguna idea. Sé que los demás también, pero a veces no se animan a activar el micrófono. Así que vamos a ver los otros dos que son los más quizás un poquito complicaditos, pero ya se van a dar cuenta que al momento de entender el tema va a ser fácil. La reflexión de hoy dice, la responsabilidad acrecienta el respeto que uno siente por sí mismo. Está interesante, si se fijan, siempre tiene que ver con la responsabilidad, igual que la de ayer, pero ahora tiene que ver más con cómo me siento yo conmigo mismo cuando soy una persona responsable. Así que si alguien se anima a darme su opinión, ya sea que active su micrófono y hable o que escribe en el chat, también es válido. Si usted me dice yo no quiero activar el micrófono, pues no hay problema, pero puede escribir en el chat. ¿Será verdad esto? Que la responsabilidad acrecienta el respeto que uno siente por sí mismo. Nos respetamos a nosotros mismos, nos sentimos bien cuando somos responsables, porque ahí, ojo, que no dice el respeto que los demás
De hecho, ni siquiera hace énfasis o menciona a otras personas. Menciono o me menciona a mí como individuo. El respeto que yo siento por mí. Es algo bien sencillo, por ejemplo, y de hecho en otra sección me relacionaban con la frase, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y en ese sentido, cuando uno es responsable y hace las cosas que tiene que hacer de manera organizada, de manera adecuada, de manera pertinente, nos sentimos bien con nosotros mismos, nos sentimos contentos, orgullosos, satisfechos. Yo digo, puchica, me siento orgulloso de mí, ya salí con la tarea, ya la terminé. Mientras que quizás otros todavía están afligidos, que no hayan cómo hacer, que están estresados y a veces quieras o no también la salud mental, nuestra tranquilidad, nuestro estrés nos enferma porque alguien que sea irresponsable le tiene la actividad para el viernes, le da el jueves en la noche y todavía quiere hacer las cosas. Vamos a ver, Annelies. Hola, señor. Hola, hija, vaya, ayúdame con la reflexión, pues, dale. Vaya, si nosotros somos responsables o cumplimos con las cosas que nosotros tenemos que hacer o las obligaciones, creo que hay un momento en el que sentimos como una gran satisfacción que lo logramos y lo entregamos a tiempo y eso mismo como que nos hace que tengamos mucho más amor por nosotros mismos. Perfecto, muy bien, Annelies. La satisfacción que sentimos cuando somos capaces de hacer las cosas de manera anticipada, de manera organizada. Y Annelies agrega algo todavía más bonito, porque la reflexión me dice el respeto, pero ella dijo amor. Entonces, obviamente, amar significa, y a veces lo relacionamos, tengo que amar a los demás, amar a mis amigos, a mi familia, y claro que sí, pero me tengo que empezar por amar a mí, ¿verdad? Amarme a mí mismo. Entonces, si yo hago las cosas mal y después yo me ando estresando y ando preocupado, yo mismo digo, es que puchica, es que yo sí que no sirvo para nada, es que solo a mí me pasa esto, es que yo aquí, yo allá, y empiezo a achacarme y a tratarme mal yo solito. Entonces, si yo quiero ganarme mi propio respeto, mi propia admiración y mi propio amor, entonces la responsabilidad juega un papel muy importante, que no lo es todo, claro que no, hay tantos valores y hay tantas cosas que están inmersas, pero la responsabilidad es una de ellas. Entonces, seamos responsables y de esa manera nos vamos a sentir mucho mejor y orgullosos de lo que somos capaces de realizar. Ahora vamos con la lectura. Ya saben que la lectura va a ser del extraño caso, ¿verdad? En este caso ya sabemos que, bueno, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Siempre digo el nombre porque es bien largo y es bien raro, entonces tal vez de tanto escucharlo, en este caso en algún momento se les va a quedar, porque solo el nombre a veces es difícil de que se nos quede. Ahora entonces vamos a ver respecto a la lectura. Recuerdo que Axel Kevin ya había leído, Oscar Alfredo creo que también ya había leído, Arturo Gómez también, Emanuel también, Luis, tengo mis dudas si alguna vez había leído, pero creo que tampoco está conectado. Natalie, Mariana, ¿estás conectada? Sí, ya vi que está Mariana. Mariana, ¿tú habías leído, tú habías hecho lectura mecánica en la modalidad anterior, cuando estábamos trabajando solo virtual? Vamos a ver si está por aquí. Sí, en el periodo anterior. Va, perfecto. Entonces Mariana también ya había leído. Muy bien, Mariana. William ha leído y de hecho cuando estuvimos de manera presencial también. Vamos con los del F. Vamos a ver. Lucía ya había leído. Jade también. Henry. No estoy segura de Henry si había leído. Creería que sí. Emilia. ¿Ya habías leído, Emilia? Vamos a ver si está Emilia por aquí. Vale. Ajá, muy bien. Vamos a ver, Annelies. Annelies leyó también cuando estábamos en el colegio. Diego también ya había leído. Roxana, o sea que ya terminamos toda la ronda. Wilmer, vamos a ver si está Wilmer aquí. ¿Ya habías leído, Wilmer? Vamos a ver si está Wilmer por acá. Y Evelyn Joana. Ah, vaya, perfecto. Está bien, Kevin, no te Señor, preocupes. si quiere yo le ayudo. Ah, Voy a va, pues, perfecto. Gracias, Jade, te agradezco mucho. Y entonces ya vimos que ya terminamos toda la ronda, así que en la próxima clase vamos a volver a empezar
de 0, así que gracias, Jade. Adelante con la lectura, por favor. Vaya. Les afirmaba que no decían una sola palabra, que parecían notablemente aburridos y que recibían con evidente agrado la presencia de cualquier amigo. Y sin embargo, ambos apreciaban al máximo estas excursiones, las consideraban el mejor momento de toda la semana, y para poder disfrutar de ellas sin interrupciones, no solo rechazaban oportunidades de diversión, sino que resistían incluso a la llamada del trabajo. Ocurrió que en el curso de uno de dichos paseos fueron a desembocar los dos amigos en una callejuela de uno de los barrios comerciales de Londres. Se trataba de una vía estrecha que se tenía por tranquila, pero que durante los días laborales albergaba un comercio floreciente. Al parecer, sus habitantes eran comerciantes prósperos que competían los unos a los otros en medrar, más todavía dedicando lo sobrante de sus ganancias en adornos y coqueterías, de modo que los escaparates que se alineaban en ambos lados de la calle ofrecían un aspecto realmente tentador, como dos filas de vendedoras sonrientes. Aún los domingos, días en que velaba sus más granados encantos y se mostraba relativamente poco frecuentada, la calleja brillaba en comparación con el deslúcido barrio en que se hallaba como reluce una hoguera en la oscuridad del bosque, que acaparando y solozando la mirada de los transeúntes con sus contraventanas recién pintadas, sus bronces bien pulidos y la limpieza y la alegría que la caracterizaban. A 2 casas de una esquina en la acera de la izquierda, yendo en dirección al este, interrumpía la línea de escaparates la entrada a un patio, y exactamente en ese mismo lugar un siniestro edificio proyectaba su alero sobre la calle. Constaba de 2 plantas y carecía de ventanas. No tenía sino una puerta en la planta baja y un frente ciego de pared deslucida en la superior. En todos los detalles se adivinaba la huella de un descuido sórdido y prolongado. La puerta, que carecía de campanilla y de llamador, tenía la pintura salteada y descolorida. Los vagabundos se refugiaban al abrigo que ofrecía y encendían sus fósforos en la superficie de sus hojas. Los niños abrían tienda en sus peldaños. Un escolar había probado el filo de su navaja en sus molduras y nadie en casi una generación se había preocupado al parecer de alejar a esos visitantes inoportunos ni de reparar los estragos que habían hecho en ella. Mr. Enfield y el abogado caminaban por la acera opuesta, pero cuando llegaron a dicha entrada, el primero el primero levantó el bastón y señaló hacia ella. ¿Te has fijado alguna vez en esa puerta?, preguntó, y una vez que su compañero respondía afirmativo. Creo que hasta ahí. Lo demás no lo leo. Vale, voy a terminar yo. Perfecto, Jade. Y una vez que su compañero respondiera afirmativamente, continuó. Siempre la asocio mentalmente con un extraño suceso. ¿De veras?, dijo Mr. Utterson con una ligera alteración en la voz. ¿De qué se trata? Vale, hasta ahí nos quedamos. Si ustedes pusieron atención, que creo que sí, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta, vamos a fijarnos que en la lectura que acaba de realizar Jade, y por cierto, gracias Jade por colaborarme, hay una descripción bastante específica del lugar y hasta cierto punto resulta un poco intrigante ya la manera en la que empieza a describir las cosas, la manera en la que empieza a describir ese sitio específico, esa casa específica, esa puerta específica, y en este caso ahí todavía le dice que relaciona, acuérdense que estamos hablando de Mr. Enfield y de Utterson, ¿verdad? Que van y de repente le dice que relaciona esa puerta o relaciona esa casa con un extraño suceso. Entonces el otro, por curioso, como siempre, le pregunta de qué se trata. Entonces, más adelante va a aparecer ya la explicación ya un poco más detallada de qué tiene que ver o qué suceso es el que se relaciona con esa puerta, qué fue lo que pasó ahí, y ahí empieza lo bueno de la historia. Ahorita estamos en la antesala, ¿verdad? En la descripción. Bien, entonces después de la lectura le damos ya con todo al desarrollo del tema. Nuestro libro de texto está el desarrollo, de ahí vamos a empezar a tomar como base y nos vamos todos a la página 122. Está un poco después del tema de la metáfora, que es el que vimos ayer. La actividad de la metáfora, si nos alcanza el tiempo, la hacemos hoy, y si no, pues la realizamos en la otra clase, porque sí me interesa que podamos avanzar con este tema y de ese modo pues me sale
un poco más fácil porque lo empezamos y no lo dejamos a medias. Les voy a compartir el libro. Yo sé que ustedes tienen su libro ahí, ¿verdad? Tanto los que están en casa como en el cole, siempre tienen su librito a la mano, pero voy a procurar proyectar para que también sea un poco más fácil que usted no esté viendo tanto el libro, sino que también vea la pantalla. Cualquiera de las dos es válido. Igual, si usted subraya su libro, ya sabe que es lo ideal, ¿verdad? Es lo mejor que puede hacer para que cuando estudie es más fácil. Lo bueno es que solo es una página. Entonces, en esta página tenemos el desarrollo del tema de hoy. Y empezamos con el uso de si no y si no. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos, no hacemos una gran pausa entre, digamos, que la mención de esta palabra y esta en el caso de mencionarlo separado. Porque yo digo sí, no y digo sí, no también, porque no digo sí, no, porque se duerme el cliente esperando que le termine de decir y nunca termino. Entonces, vamos a ver, el libro me presenta dos cosas. En la primera, bueno, tres. En la primera columna me coloca la palabra que estamos estudiando. En la segunda columna me presenta el uso, o sea, la regla de cuándo lo voy a usar. Y en el caso de la tercera columna me da una pista de cómo identificarlo. Entonces, en ese sentido ya van a ver que es un tema que se nos va a hacer bien fácil. Entonces empezamos con sino, sino unido. Para sino tenemos dos usos. El primero es una conjunción adversativa. Una conjunción, haciendo un repaso de categorías gramaticales, es una palabra que me sirve de nexo, o sea, me sirve de puente o de enlace o de unión entre una palabra y otra. Entonces, esta conjunción adversativa, esa es la clase o esa es la clasificación que todavía no hemos visto porque no hemos entrado quizá al estudio de las oraciones coordinadas y subordinadas y eso nos obliga a aprendernos, ¿no? Pero ahorita no nos compete memorizarme todo, sino que saber que sino unido es una conjunción adversativa que denota o que me sirve para dar a entender contraposición. Y veamos el ejemplo. No vino Julio, sino Ernesto. ¿Por qué hay una contraposición aquí? Porque estoy negando, porque estoy diciendo algo, pero estoy dando también la respuesta o estoy diciendo quién sí lo hizo. Por ejemplo, si yo digo, no envió la tarea a Arturo, sino William. Entonces, estoy expresando una contraposición y la mayoría de veces se utiliza en oraciones negativas, ¿verdad? En este caso, no vino Julio, sino Ernesto. También indica excepción. Nadie lo sabe sino Ada. Nadie lo sabe sino Ada. O si yo digo, nadie lo hizo sino Emilia. Quiere decir que nadie realizó la acción, sino que solo lo hizo una persona. Entonces aquí cuando digo que implica excepción, es que generalizo un conjunto de algo o de personas, pero que hay alguien o que hay algo que es diferente a los demás, ¿sí? O si yo digo, en la clase nadie habló, sino Diego. ¿Qué quiero decir con eso? Que todo mundo estuvo calladito en la clase y que solamente una persona, que fue Diego, habló. Obviamente esto es un ejemplo, porque aquí ya ahora han hablado varios y me siento bien, qué bueno que participen porque de eso se trata, ¿verdad? Otro uso para si no, acuérdense que todo es unido, significa tan solo. Veamos. No te pido sino que me escuches bien. Eso significa o quiere decir, no te pido nada más, tan solo que me escuche bien, ¿sí? O por ejemplo, cuando trabajamos en grupo, ¿verdad? Que me toca estar rogando que me manden la tarea y de repente alguien le escribe a otra persona, no te pido sino que me envíes tu parte, ¿sí? No te pido tan solo eso, quiero que hagas. Por eso significa, o por eso es que el libro me dice que también significa tan solo. Y la otra también sirve para adicionar o para sumar. Te escogí no solo por lista, sino por alegre y sencilla. O sea que esto me sirve para sumar también, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo,
Te voy a llevar a ti porque eres amable, o no solo porque eres amable, sino que también eres responsable. Entonces, si se fijan, el uso de si no unido tiene un montón de usos. Yo les digo que quizá lo importante no es memorizar, no es que sepan contraposición, excepción tan solo, sino que cuando veamos el que va separado, va a ser fácil porque el que no sea ese uso, todos los demás van a ser unidos. Ya van a ver por qué. Pero también el sino unido, que se pronuncia sino la mayoría de veces, es un sustantivo y sino significa destino. Vuelvo a repetir, sino es sinónimo de destino. Veamos el ejemplo. A pesar de huir, no pudo escapar de su sino. Ahí es lo mismo que yo diga, a pesar de huir, no pudo escapar de su destino. De hecho, hay una obra que vamos a leer este año en el periodo 3 que se llama Don Álvaro o la fuerza del sino. Entonces, ahí prácticamente la obra se llama Don Álvaro o la fuerza del destino. Alguien puede decir, señor, pero mire, yo para qué voy a usar sino, mejor destino, suena más chivo y es más actual, digamos. Sí, también es válido. Ambas son sinónimas, pero si usted en algún momento quiere resultar o sonar culto, ¿verdad? Bien profundo y avanzado y que usted le diga, por ejemplo, los griegos pensaban que su sino estaba marcado por los dioses. Hey, puchica, imagínense, los griegos pensaban que su destino estaba marcado. Entonces, sino también tiene, aparte de funcionar como una conjunción, también puede funcionar como un sustantivo. Vale, ahora vamos a ver cómo identificarlos. Aquí, estas son maneras de comprobación, no es que usted lo tenga que hacer, simple y sencillamente son pistas o son algunas cosas que el libro nos da para terminar de comprobar si yo siento que me enchivolo todavía. En el caso de si no, unido, ya sabemos que es una conjunción, no puede cambiarse al inicio de la oración. Vamos a ver si es cierto. Aquí decía, no vino Julio sino Ernesto. Entonces no puedo decir, si no Ernesto, no vino Julio. Vean qué feo suena esto. Y por esa razón hay un asterisco, porque el sino tiene que ir en medio. Porque si es una conjunción, es un nexo. Entonces no voy a decir, si no Anelis, no vino Emmanuel. No, no, suena feo. Además tendría que ser, lo lógico es que primero de la negación y luego de la contraposición. Otra, no se puede agregar un nombre o un pronombre para separar la palabra entre sí y no. Vean aquí, nadie lo sabe si él no Ada. Ya sabemos que si yo digo nadie lo sabe, si no Ana, es porque estoy diciendo excepción. Entonces es indivisible. Ese si no, no lo voy a separar porque si yo le meto algo ahí en medio, arruino el significado. Imagínense cómo voy a decir, nadie lo sabe si él no Ada. No, desde el momento en que usted le meta un pronombre, una partícula entre sí y no, y sienta que no tiene sentido, entonces va a ir unido. No lo puedo separar. Y en el caso del sino unido como sustantivo, se sustituye por destino, hado o fatalidad. Puede ir precedido de un determinante. A pesar de huir, no pudo escapar de su destino. Entonces, quiere decir que sino unido puede funcionar como sustantivo, sinónimo de destino, puede ayudarme a indicar adición, tan solo, excepción o contraposición. Mientras que el sí, no, que va separado, este va a ser la clave. Si me entiende el sí, no separado, el otro viene por añadidura. ¿Por qué? Porque el sí, no separado es una combinación de una conjunción condicional, que es sí y que no lleva tilde, y el adverbio de negación, no. Y siempre introduce una proposición condicional. O sea que cada vez que usted vaya a decir una condición, entonces lo va a escribir separado. Es la única o es el único uso. Si no me escuchas, grito. ¿Qué va a pasar? ¿O qué estoy condicionando aquí? Si yo te hablo y vos no me escuchás y no me contestás, entonces la amenaza o lo que yo voy a hacer es que voy a gritar. Otra, si yo les digo, si no leen la obra, no podrán contestar en el examen. Condición. Si no me felicitas en mi cumpleaños, me enojo contigo. Condición. Si no me escribes primero,
no te escribiré yo, caprichoso. Si no traigo mis audífonos, no me podré conectar. Si no lavo mi ropa, nadie me la va a lavar. Si no hago mis tareas, voy a salir mal. ¿Ya? Entonces, siempre que usted vaya a decir una oración condicional y que lleve la partícula sí, no, va a ir separado. Todos los demás usos van unidos. Así de fácil. O sea que aquí no se va a complicar. Ay, me voy a aprender, me voy a memorizar. No, hombre. Si yo les pongo en el examen la oración, por ejemplo, nadie salió bien en el examen, sino Chepito. Entonces, es una condición esa. No es una condición, entonces no va a ir separado, sino que va a ir unido. Y ya estuvo. Ahora, vean aquí en cómo comprobarlo o cómo identificarlo. Según el libro, cuando va separado, se agrega o se puede colocar un nombre o un pronombre entre sí y no. Vean aquí, si tú no me escuchas, grito. Aquí sí se puede meter. Vean qué interesante y de hecho la oración tiene sentido. Si tú no me escuchas, grito. En cambio aquí no se podía hacer. Vean, si él no haga, nada que ver. En cambio, si yo les digo, si no estudian para el examen, no van a salir bien. Si ustedes no estudian para el examen, no van a salir bien. Si no haces la tarea, sacarás 0. Si tú no haces la tarea, bla. O si estoy hablando de otra persona, ¿verdad? Si no come verduras, se va a enfermar. Si él no come verduras, se enfermará. Entonces, concluimos en el caso de los signos. Si no separado, se va a utilizar solo en caso de tener una oración condicional. Si no hago esto, pasa lo otro, ¿ya? Si no haces esto, ocurre esta consecuencia. Y todos los demás usos en los que se usa sino como sustantivo o como conjunción que implique contraposición, excepción, tan solo o suma, entonces ese va a ir unido. Fácil, va. Hoy vamos, bueno, hasta aquí. Si hubiera alguna pregunta, me dicen, ¿verdad? Activan su micrófono o me escriben en el chat y me dicen, señor. Aunque creo que está claro, como yo les digo, que lo que más interesa o lo que tiene que ser su pista es el sino separado. Porque si está seguro que el separado es para condición y en una oración o en el uso, usted sabe que no está condicionando nada, entonces va a ir unido, ¿ya? O, por ejemplo, si yo les digo fui al supermercado y no compré galletas, sino una soda. ¿Ve? ¿Cuál va a ser? Va a ser el unido, porque no es condición. ¿Ya? O si yo te digo, no me hablaron, sino que me escribieron en el chat. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es condición? No, entonces va unido. Va, hoy vamos con los porqués. Vamos a empezar con los dos más fáciles, que son los que ustedes ya tenían la idea, que me dijeron en la detección de saberes previos. ¿Por qué? Separado y con tilde. Combinación de la preposición por y el interrogativo que. Se usa para preguntas. Fácil. Las preguntas pueden ser de dos maneras. Directas, son las que llevan signos de interrogación. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no te conectaste? ¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no hiciste la tarea? Preguntas directas. Pero también sirve para hacer preguntas indirectas. ¿Y esas cuáles son, señor? Las que no llevan signos de interrogación, pero que siempre me dan a entender o siempre se sobreentiende que estoy preguntando. Vean el ejemplo. Decime por qué no viniste. Pero ahí no hay signos, exacto, pero está preguntando. O si le dicen, por ejemplo, la seño preguntó por qué no hablábamos, o la seño preguntó por qué no nos conectamos, o la seño preguntó por qué no enviamos la tarea. Ese tipo de cosas, si se fijan, es el chambre ya, ¿verdad? Es la reventa. Entonces, o si yo digo, quisiera saber por qué no han enviado la tarea. Esa es una pregunta indirecta, porque no es lo mismo decir, quisiera saber por qué no enviaron la tarea, a preguntarles con patada al pecho, ¿por qué no me la enviaron? Entonces, ¿que ambas son preguntas? Sí. ¿Que ambas van a ir separadas y con tilde el por qué? También.
Ahora, ¿cómo lo voy a comprobar? Según el libro, se le agrega la palabra razón. ¿Por qué razón no viniste? Si suena bien con esa comprobación, entonces lo está usando bien. ¿Por qué razón no enviaron la tarea? La seño preguntó por qué razón no activaste tu micrófono. ¿Ya? Entonces, cuando usted tenga alguna duda de si está usando bien o no el por qué separado y con tilde, aunque si ya sabe que es para preguntar, no tiene por qué comprobar. Pero si usted quiere estar 1000% seguro, compruébelo. Si no, no hay problema. Preguntas directas o indirectas siempre van a estar escritas con el por qué separado y con tilde. Vamos con el otro por qué, que es el otro que también ustedes ya sabían. ¿Por qué? Que va unido y sin tilde. Hay dos usos. El primero de ellos es el que todo mundo conoce o el que la mayoría ya manejamos. Y es una conjunción causal que sirve para dar respuesta. Cuando yo quiero dar una explicación, ¿verdad? O una razón de algo. No vine porque me enfermé. O sea que si yo le pregunto a alguien o le escribo en el chat, ¿por qué no viniste? Es una pregunta. Entonces la respuesta es, señor, fíjese que no llegué porque me enfermé. Entonces la respuesta va a ir unida y sin tilde. Ahora, en este uso, según la comprobación que el libro me propone, se puede sustituir por puesto que, dado que o ya que. O sea que lo puedo conmutar o lo puedo sustituir. No vine porque me enfermé, dice aquí, pero también puedo decir no vine puesto que me enfermé. No vine dado que me enfermé. No vine ya que me enfermé. Yo le pregunto a alguien, ¿por qué no activaste tu micrófono? Señor, no lo activé porque no me sirve. No lo activé puesto que no me sirve. No lo activé dado que no me sirve. No lo activé ya que no me sirve. Entonces, si en algún momento alguien se enchivola y dice es que no me acuerdo, la vieja confiable es utilizar puesto que, dado que o ya que. Pero como estamos aprendiendo ahorita el uso, entonces sabe que si es para responder o dar una causa sobre algo, entonces va unido y sin tilde. Pero también tiene otro uso y es que funciona como conjunción final. O sea que quiere o tiene que ver con un deseo. Ruego porque no llueva. Ruego porque no llueva. Entonces la comprobación aquí es que se puede sustituir por ¿para qué? Ruego porque no llueva. Ruego para que no llueva. ¿Ya? O puede decir ruego porque no pregunte mucho de la obra en el examen, la seño. Ruego para que no pregunte mucho en el examen. Entonces, en este caso, al usar porque, el uso más común que damos es el para responder, pero si en algún momento usted quiere o tiene un deseo, una conjunción final o algo que usted está pidiendo o solicitando para qué, entonces es unido y es sin tilde. Luego vamos con el por qué unido y con tilde. Fíjense que este es uno de los usos que menos conocemos, pero en realidad es de los más fáciles, porque es un sustantivo, es un nombre. Hey, señor, pero mire, eso no me indica, yo no le entiendo que sea ni persona, ni animal, ni cosa, ni color, ni nada. Veamos. Explicó el porqué de su silencio y puede ir en plural. Los porqués del funcionario carecen de sentido. Con esto les voy a dar una pista y si usted se aprende esta pista, ya la hizo. El porqué que va escrito, unido y con tilde, siempre va a llevar un determinante antes. El porqué o los porqués. O sea que si no lo lleva, entonces no puede ser este uso, porque es un sustantivo. Y si es un sustantivo, ya sabemos que los sustantivos, la mayoría de ocasiones, no siempre, pero muchas veces, se acompañan de un determinante. Entonces, vean aquí, explicó el por qué. El por qué. Explicó, en este caso, los porqués. Los determinantes, por qué sustantivo. Ahora, ¿y cómo lo voy a comprobar? Vaya, dígame cómo lo voy a comprobar. Vamos a ver si es cierto. Se sustituye por causa, motivo o razón. Y puede ir precedido de un determinante. Vean, explicó el porqué de su silencio, dice aquí. Explicó la causa de su silencio. Explicó el motivo de su silencio. Explicó la razón.
Los porqués del funcionario carecen de sentido. Las causas del funcionario, los motivos del funcionario, las razones del funcionario. O si usted le pregunta a alguien, yo no entiendo el porqué de tu enojo. Imagínese que alguien se ha enojado con usted y usted no le ha hecho nada. Y le pregunta, yo no entiendo el porqué de tu enojo. Entonces, si usted dice, no entiendo el porqué, entonces tiene que ser unido y con tilde. Es lo mismo que decir, no entiendo la causa, no entiendo el motivo, no entiendo la razón. Entonces, aunque es uno de los que menos utilizamos, es de los más fáciles porque implica o significa motivo, causa o razón. Decime el porqué de tu comportamiento. O sea que lo que yo quiero es que me diga la causa, ¿verdad? Es que fíjate que estoy enojado, entonces me quiero desquitar. Vale. Decime el porqué. Decime el porqué de tus resultados, le dice su papá o su mamá. Decime el porqué de tus resultados. Decime la causa. Es que no estudié o salí mal porque no estudié. Vaya, imagínese. Hasta puede utilizar, si su papá le dice, explícame o quiero saber el porqué, entonces usted le va a responder, no estudié porque salí mal. Entonces los porqués en realidad se van complementando entre sí, ¿verdad? Y el último, que es por qué, que va separado y va sin tilde, también tiene dos usos. El primero, combinación de la preposición por y el pronombre relativo que. Ese fue el motivo por que se retiró. Ese fue el motivo por que se retiró. Aquí sí quizá es necesaria la comprobación, porque para saber usted puede meter un artículo, o sea, un determinante entre ellos. Ese fue el motivo por que se retiró. Ese fue el motivo por el que se retiró. Ese fue el motivo por el que se retiró. O sea que si se fijan el por es una preposición y cuando yo digo algo relativo, un pronombre relativo es porque hago referencia a algo que ya conozco. Vale. Imagínense que estamos en una reunión todos los que están conectados y yo, estamos en una fiesta presencial, nos hemos reunido todos y de repente Kevin, por ejemplo, se molestó porque Diego le dijo algo que le desagradó. Entonces viene Diego y le dice, mira vos, fíjate que, y le cuenta algo. Entonces viene Kevin y se enoja y Kevin se va de la fiesta. Entonces todo el mundo empieza a preguntar, hey, ¿y por qué se fue Kevin? ¿Por qué? Estoy preguntando, ¿por qué se fue? Entonces vienen y me cuentan el chambre. Ah, es que fíjese, señor, que Diego le dijo esto y esto y esto a Kevin y ese fue el motivo por qué se retiró. Entonces ya hay un antecedente, ¿sí? Yo ya conozco la reventa, ya tengo el datito ahí de qué pasó y cuando me dicen ese fue el motivo por el que se retiró es porque yo ya lo conozco, porque ya me lo contaron. Entonces sí cabe la posibilidad de eso. Ahora, si yo les digo, hey, miren, ¿y por qué se fue Kevin? Y si alguien me responde, se fue porque se enojó. Entonces la respuesta tendría que ser esta, porque es una respuesta simple, pero ya si llevo un antecedente, un poquito más de carnita, de información, ¿verdad? Entonces en este caso tendría que ser por el que se retiró. Vale. Y el otro uso de por qué es una preposición por que es exigida por el verbo, o sea que es necesario que el verbo, el sustantivo, el adjetivo o la conjunción. Por ejemplo, se preocupa por que haya comida. ¿Por qué se preocupa? Porque haya comida. Entonces, en este caso, también va separado porque el verbo, en este caso, es el que me está diciendo, se preocupa por algo. Y aquí está la comprobación. Miren, todo lo que va después de por se sustituye por algo o eso. Se preocupa porque haya comida. Se preocupa por eso. Se preocupa por algo. ¿Ya? O yo puedo decir, se preocupa por que salgamos bien en las actividades, la seño. Se preocupa por algo, se preocupa por eso. Y de hecho, ya cuando nos metemos a esto, ya estamos hablando de una oración compuesta, porque si se fijan hay dos verbos. Tengo preocupa y tengo haya, pero cuando ya nos metemos a eso, ya estamos hablando de algo más complejo en estructura. Entonces es bien sencillo. Si usted puede sustituir por algo o eso, lo que está después del por, entonces va a ir separado y va a ir sin tilde.
Ahora, sé que quizás ahorita nos puede generar algún cortocircuito, va a decir, híjole, ya son muchos, pero poco a poco en la práctica y media vez usted tenga afianzados los conocimientos de los más fáciles o de los más básicos, que son los primeros tres, solo va a enfatizar o va a estudiar un poco más con detenimiento el último uso. Ahora, en la guía de la semana, que yo creería que ustedes ya la vieron, ¿verdad? Como estudiantes súper responsables, yo les he colocado dos imágenes. Les he colocado el sino unido, el sino separado. A través de imágenes a veces es más fácil. Y les he colocado también este cuadro. En este cuadro es prácticamente lo mismo que está en el libro, lo que acabamos de leer, pero hay más ejemplos. Por ejemplo, miren, no comprendo el por qué. Ah, vaya, dato curioso, aquí está el determinante, ¿eh? No comprendo el por qué. El por qué unido. No fui a la fiesta porque no tenía ganas. Va. Hice cuanto pude porque no terminara así. ¿Por qué separado? ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? Y aquí es la pregunta directa la que me lanza el ejemplo, pero también puede ser, quisiera saber por qué no viniste a la fiesta. Y el por qué separado, este es el motivo por el que te llamé. Ah, o sea que yo primero le dije, vaya, mira, fíjate, Lucía, que te hablo porque quiero compartir con vos una buena noticia que tengo. Entonces le cuento, bla, 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 y ya cuando voy a terminar, vaya, pues entonces te dejo porque la verdad es que ese fue el motivo por el que te llamé. O si no quiere decir por él, entonces diga, ese fue el motivo por que te llamé. Y ya sabe que va separado y que va sin tilde. O al final optaron por que no se presentase. Al final optaron por eso. Al final optaron por algo. Entonces, prácticamente esos son los usos. Yo creería que el tema es un poco escabroso o algo así en cuanto a que, ay, no, es que la verdad es que a veces siento muy difíciles, pero bueno, vamos a hacer este ejercicio, por lo menos el uno vamos a hacer en los 4 minutitos que nos quedan. Selecciona la palabra que completa la oración. Nos vemos en el colegio si no hay nadie en casa de Daniel. ¿Cuál de los dos es? Piense, si es condición va separado, si no, no. Separado. Separado, perfecto. ¿Por qué? Porque hay una condición. Nos vemos en el colegio si no hay nadie en la casa de Daniel. Y podría decirlo al revés. Si no hay nadie en la casa de Daniel, nos vemos en el colegio. Entonces, excelente, va separado. Vamos con la otra. Los dioses comprendieron que su sino era vagar por los mares. Sino unido. Unido. Genial, perfecto, unido, porque ahí significa destino. Bien, vamos con la otra. No espero nada, sino que haga silencio durante el recital. Tan solo eso. Unido. Perfecto, unido, correctamente. La otra, vendí mi guitarra porque quiero una nueva. ¿Cuál de las dos opciones será? Vendí mi guitarra porque quiero una nueva. La que es unida. Unido. Ajá, exacto, la que va unida. Y fíjense que se tardaron mucho en pensar porque el por qué es de pregunta. Y aquí no estoy preguntando si estoy afirmando. Miren, vendí mi guitarra, la razón, porque quiero una nueva. Entonces o como que yo le pregunté a alguien, mira, ¿por qué vendiste la guitarra? Ah, porque quiero una nueva. Es esta, es la unida y sin tilde, obviamente. Y la última, no sé el porqué de tus lágrimas. ¿Por qué unido? Unido y con tilde, perfectamente. Vale. Vamos a hacer la otra. Bueno, no, ya no la vamos a alcanzar a hacer porque ya falta poquito y tienen que ir a almorzar. Entonces, en la siguiente clase, que vamos a ver un contenido de publicidad y propaganda, voy a dedicar los primeros minutitos para resolver dos cosas. Vamos a resolver el ejercicio de la metáfora, porque no se me ha olvidado, y vamos a resolver el ejercicio 2 de este. Si usted lo puede hacer en su casa o tiene algún chancecito o ahorita ya lo hizo, pues está bueno. Ya lo tiene hecho solo para comprobar que lo tenemos bueno en la siguiente clase. Así que por el momento nos quedaríamos hasta acá, chicos.
Les agradezco por haberse conectado, tanto a los que están en el cole como a los que están en su casa. Y nos reunimos el día de mañana. Mañana tenemos clase a la última hora. Así que nos juntamos siempre por este medio. Cuídense mucho, buen provecho para todos y sigamos estudiando, sigamos siendo responsables y lean la obra. ¿De acuerdo? Gracias, señor. Bye, hija. Gracias, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, hijas. Hasta luego. Buen provecho. Adiós, Ay, señor. gracias, igual. Buen provecho para usted también. Gracias, hija. Igualmente. Saludos a todos. Cuídense mucho. adiós, señor, gracias. Hasta luego, Diego. Gracias a ustedes.